Bienvenidos a la Comisión Docentes Investigadores dentro del Congreso Virtual de Enseñanza del Diseño. Esta comisión tiene como propósito presentar algunas investigaciones que se han llevado adelante en el marco del programa Estímulo a la Investigación de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Este programa nació en el año 2011 con el fin de estimular la investigación, tanto para docentes como egresados, fomentando esta práctica como un pilar central dentro de las actividades de la facultad, ya que consideramos que es fundamental que los docentes se mantengan en constante crecimiento a partir de la reflexión y la investigación de sus disciplinas. El programa cuenta con más de 140 investigaciones ya terminadas y subidas en nuestra web. Yo ahora voy a poner en el chat el link para acceder al catálogo de investigación. Muchas de las ponencias que vamos a escuchar hoy todavía no están subidas porque están en proceso, pero en las próximas semanas ya van a estar todas en el catálogo. Esta comisión propone diferentes temas de distintas de las ponencias que van a dar cuenta de las temáticas abordadas por nuestros investigadores, siempre en el marco del diseño y las comunicaciones. Ayer tuvimos otra de docentes investigadores y también presentamos, anterior, el martes, el cuaderno número 102 del Centro de Estudios del Diseño y Comunicación, que es el resultado de los proyectos que se llevaron adelante entre el 2016 y el 2019. También anteriormente habíamos publicado un cuaderno desde el 2011 hasta el 2015. La idea de esta comisión entonces es que los exponentes presenten sus trabajos de un modo sintético y la idea es que nos dé tiempo también para abrir un espacio de preguntas que puedan surgir. El chat va a estar abierto, con lo cual pueden ir subiendo las preguntas y yo las voy a ir tomando para retomarlas al final de las ponencias. Así que bueno, si les parece, podemos arrancar con Marcelo Torres. Te doy la palabra y ya puedes empezar con tu ponencia. Bueno, ahí me escuchan bien, ¿no? ¿Se escucha, no, Mercedes? Perfecto. Sí, perfecto. Bueno, buen día a todos. La investigación que yo fui abordando durante este semestre es la temática del diseño y la educación patrimonial. Y tomé un caso de estudio que es la Reserva Provincial de Usos Múltiples de los Colorados en la provincia de La Rioja. Básicamente es un museo al aire libre entre los años 2009 y 2017. El objetivo principal de esta investigación era investigar el desarrollo del conocimiento del diseño proyectual sobre el patrimonio, y cuyos objetivos específicos era analizar los saberes que intervienen en la comunicación pública del patrimonio, estudiar las técnicas didácticas que se emplean en un museo in situ, articular los diferentes saberes, y acá estoy hablando de la gestión, plan de interpretación, la pedagogía, con el campo del diseño. El lugar es interesante porque en el 2009, cuando el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, que depende del Ministerio de Cultura, aplica gestiones en el lugar a través de los estudios que hice. Bueno, el lugar se encontraba con un uso indiscriminado, no había una gestión propiamente dicha, el sector privado del turismo iba indiscriminadamente al lugar, poniendo en peligro el patrimonio cultural, histórico, arqueológico, lo mismo que había turistas que llegaban por su cuenta, las escuelas sin guías. Entonces, bueno, esto ha provocado un deterioro de los elementos culturales. También en este lugar donde hay arte rupestre, sitios históricos, la naturaleza misma, se encuentra muy cerca de ahí una pequeña comunidad de aproximadamente 100 habitantes que se llama la localidad de Los Colorados, pero había una escasa visibilización entre la comunidad y el patrimonio cultural. Es decir, entonces había una ausencia de un plan de desarrollo sustentable y sostenible que cubra las necesidades sociales y económicas de la comunidad.
Entonces no se consideraba el territorio en su conjunto, ¿no? Como un conjunto. Y esto es interesante porque acá es donde empieza a trabajarse con una gestión asociada. Anteriormente, en las charlas anteriores de este congreso, en el marco de la investigación, habíamos hablado de los modelos de gestión. Bueno, acá se aplicaban, pues fueron aplicando varios modelos, y en esta última instancia estoy hablando de la gestión asociada, en el cual mientras se investiga, se documenta, y mientras se documenta, se realiza el uso público de los sitios arqueológicos, un uso público en el cual el diseño trabaja con la comunidad, con los visitantes, con la provincia y con los investigadores. Es decir, hay un trabajo en conjunto, ¿no? Con todas las acciones que comprende una gestión, en este caso una gestión asociada. Y el campo del diseño y la comunicación, eh, yo observaba que aplicaba un proceso espiralado en 6 etapas, ¿no? Esto de entender un poco la situación, el contexto, empezar a observar, definir un poco las problemáticas, empezar a idear ideas de cómo resolver y solucionar problemáticas, empezar a realizar prototipos y testear, ¿no? Esto que sintéticamente podemos hablar en comprender, en explorar y en materializar, ¿no? Cuando hablamos de comprender, acá me refiero a las 6 dimensiones de comunicación que menciona Chávez, ¿no? Es decir, los elementos culturales, empezar a hacer un relevamiento, una selección de los elementos culturales para poner en valor, en el cual el diseño tiene que empezar a comunicar y de qué manera va a comunicar. Me estoy hablando acá de los sitios arqueológicos con arte rupestre, estoy hablando de una estación de 1800 que está abandonada, estoy hablando de la naturaleza propia del lugar, de sitios históricos, como es la cueva del Chacho Peñalosa, que es muy importante para la provincia de La Rioja. Por otro lado, identificar, a saber cómo se identifica la comunidad con estos elementos culturales, y la gestión realizada mediante técnicas proyectuales, ver con qué empatizaba más la comunidad. Y acá se encuentran unas casitas realizadas con rieles del ferrocarril, realizadas por los antiguos ferroviarios cuando se instalaron en la zona, estoy hablando de 1800, entonces que hoy por hoy, aún hoy, se sigue utilizando como viviendas, ¿no? Entonces, bueno, se sentía muy identificado con estas casas. Y también, bueno, los antecedentes comunicacionales, otra dimensión de la comunicación son los antecedentes comunicacionales. En este lugar estamos hablando de que había prácticamente 3 carteles, pero que eran carteles que funcionan como señalética, donde estaba, con una flecha indicando dónde estaban el arte rupestre, otro lugar donde estaba la cueva del Chacho, y quizás un cartel indicatorio en la ruta. Y la otra cuarta dimensión de la comunicación es la imagen que tiene el visitante del lugar. Es interesante acá que, como no había estudios previos, se utilizaron 2 etapas. Una etapa más cualitativa, utilizando un mapa de empatía, es decir, qué piense, sienta, ve, oye y hace el turista, ¿no? Cuando llega al lugar. Y a partir de ahí, realizar eh, no todavía los carteles, pero sí folletos para los guías, que los guías iban a ser los mismos miembros de la comunidad. Y con estas pruebas viene una segunda etapa, que es un estudio más cuantitativo, en el cual se estudian al visitante, qué lugares visita el visitante. Entonces, según los estudios que proveyó el Instituto Nacional de Antropología, bueno, la Cueva del Chacho era la más visitada, después la historia, un poco el lugar, eh, después en menor medida el sitio arqueológico, la arquitectura, la naturaleza. Bueno, pero esto sirvió muchísimo para empezar a armar estos prototipos de folletos que después, posteriormente, una vez testeados, iban a ser los carteles, ¿no? Los paneles para realizar todo este museo al aire libre, este museo in situ. Y acá tiene mucho que ver
otro campo que es el campo pedagógico, ¿no? Es decir, lograr que el visitante haga conexiones con conceptos y objetos familiares para dar significado a las experiencias del visitante y que sea capaz de conectarlas con lo que ya conoce. Entonces, acá el diseñador tiene que entender cómo organiza el contenido en la cartelería, un contenido conceptual, procedimental, actitudinal, y, eh, y entender también los textos de información que influyen en, en un parque cultural al aire libre, es decir, el aspecto visual, auditivo, kinestésico, ¿no? Estamos, esto de estar inmerso en un contexto natural, con sitios arqueológicos, culturales, bueno. Entonces, el concepto que los diseñadores utilizaron en la gestión para unificar todos los elementos culturales fue el del descubrir, ¿no? Descubrir estos elementos culturales. Y todos los paneles que fueron instalados en el lugar trataban de mantener un sistema visual que no compita con los colores del lugar, del medio ambiente, ¿no? Mantener una unidad en la variedad y la variedad en la unidad, es decir, todo lo que hace en un sistema visual. Y después, bueno, en cuanto a los paneles, este, es interesante cómo no es lo mismo un aviso de revista que un panel al aire libre, en el cual tiene que haber, de modo muy similar, pero diferentes niveles de lectura. Niveles de lectura que tienen que comprender eh, en 30 segundos la totalidad de lo que se está observando. Según la museografía, aproximadamente son 150 palabras equivalen a 30 segundos de lectura. Entonces, hay niveles de lectura que es un primer nivel de lectura, que es el título, un segundo nivel de lectura, que es un poco la introducción, otro tercer nivel de lectura, que es ya más información específica, y puede haber quizás un cuarto nivel de lectura, ¿no? Y también observaba que estaríamos acá con un lenguaje bilingüe. Pues lo mismo también con la tipografía, los colores que sean contrastantes, el nivel de lectura también influye en el tamaño de, de- de los textos. Eh, lo mismo que el sendero, que un sendero en 8 para que este, el turista no se choque con los que vienen y los que van. Y la información que sea multivocal, ¿no? Es decir, incluir a todas las voces de la comunidad, qué es lo que dice sobre el arte rupestre, sobre los sitios arqueológicos históricos, y también la información en cuanto al respeto por el patrimonio. Me parece que todo esto, y ahí ya voy cerrando, explicando todas las técnicas del grabado, eh, hacen que el diseño y la comunicación del patrimonio construye sus teorías incluyendo la antropología, es decir, entendiendo un concepto integral de cultura para establecer canales y promover la participación de la dinámica cultural, también de la museología para valerse de técnicas de presentación que provee la museografía y las teorías de conocimiento, es decir, el contenido de enseñanza enfocado en el otro. Y esto se observó mucho en el libro Visitantes, en el cual se observaba eh, las palabras de mantener, cuidar, preservar, conocer, el respeto, proteger, que era un patrón común en el cuaderno visitante. Entonces, bueno, me pareció que esta reflexión última invita a entender al diseño mucho más allá de lo que lo entendemos, ¿no? En el cual se incluye a la comunidad, al territorio, a la gestión, para aplicar un diseño proyectual en el patrimonio, en el cual se incluye la educación. Muchísimas gracias. Gracias, Marcelo. Bueno, si está preparado, Marcelo Folari, te escuchamos. ¿Me escuchan bien ahí? Bien. Perfecto, No sé si si me querés ve el podés prender la video. cámara también. Sí, pero no me deja ver No, no está video. prendida Así la cámara.
No está prendida, pero no puedo prenderla. No sé. A ver, para, ahí vamos. Ahí está prendida, pero no sé si se ve. No se ve. Bueno, sí, podés igual, no, No no se importa, ve. Pero bueno, si querés igual empezamos. arranco. Escuchamos. Dale, arrancamos. Bueno, básicamente el trabajo que yo propuse este semestre se llama Ha muerto el rock y tiene como subtítulo Análisis de las posibles causas de la declinación del rock en el siglo XXI. Y surge a través de preguntarse por qué se habla de la muerte del rock, ¿no? Básicamente tratar de explorar estas visiones, argumentar ideas, formular preguntas, reflexionar un poco sobre algo que se empezó a hablar allá a mediados, no hace mucho tiempo atrás, digamos en el 2015, cuando se empezó a hablar de la muerte del rock como género musical. A ver, alguien me está poniendo un comentario. Bien, no, otra cosa. Bien. Bueno, la pregunta fundamental, o tal vez, yo no hablaría de hipótesis de trabajo, pero sí tratar de pensar por qué se habla de la muerte del rock, ¿no? ¿Quiénes son los que hablaban? Bueno, en primera instancia había que hablaban los artistas, hablaban los periodistas especializados, hablaron los melómanos de la música, la gente involucrada en el negocio de la música, y eso se debe principalmente a algunos factores que se venían viendo en cuanto al rock como género musical. Primero, la pérdida de vigencia en los charts, después la relevancia del rock clásico frente a los nuevos artistas del rock, y ahora voy a explicar qué es el rock clásico. Una industria y un negocio que estaba en permanente cambio, que tuvo una muy fuerte disrupción en el año 2000, a partir del crecimiento de lo que llamó Napster, o la descarga digital de archivos, o el compartir archivos en forma gratuita, que destruyó el negocio de la venta física de discos, CDs, cassettes, etc. Todos los cambios asociados a la tecnología en la producción y distribución en el consumo, y seguramente también otro de los puntos importantes en este trabajo tiene que ver con un montón de cambios sociales y culturales que se vinieron dando en los últimos años, sobre todo a partir del año 2000. En nuestro caso, y lo voy a mencionar muy por arriba porque solo tengo 5 minutos, tomamos como marco teórico, como primeras referencias, digamos, a dos autores. El primero, Simon Reynolds, que con su libro Retromanía investiga esa adicción al pasado que tiene la música hoy en día, ¿no? Esa cosa que tiene que ver con esa nostalgia por la música que hubo un tiempo atrás, ¿no? Todos hablamos de la música de los 80, hay una especie de fascinación, todas las revisiones de catálogo que se vienen dando en los álbumes, la masiva existencia de archivos documentales y materiales musicales en las redes, lo podemos ver en YouTube, con documentales, películas, biopics, giras de reuniones y despedidas de artistas clásicos del rock, tributos a bandas, ediciones especiales, ¿sí? Y sobre todo la constante evaluación del catálogo musical de las discográficas, sobre todo cuando hablamos del rock clásico. Y cuando hablamos del rock clásico hablamos básicamente del rock previo al año 2000, ¿sí? La música de hace 20 años atrás. Y el segundo autor que tomamos, porque tiene que ver con los socioculturales, el amigo Simon Frears, que es otro gran autor y periodista, y musicólogo y cientista social, que tiene un libro escrito en 2014 que se llama Ritos de la Interpretación, y que él lo que básicamente habla es que los géneros y estilos musicales ordenaban el negocio de la música, ¿no? Y ordenaban los usos y los costumbres de los fanáticos también y de la gente que consumía música, ¿no? Si uno se tuviera que poner a pensar en cómo se ordenaba, uno debería pensar en la batea de la disquería, ¿no? Donde uno buscaba rock, y rock pesado, punk, música nacional, folclore, jazz, soul, y entonces uno sabía dónde iba a buscar lo que tenía que buscar. Eso ordenaba el negocio, ¿sí? En el año 2000, con toda esta mezcolanza de estilos y un montón de cosas que suceden, se empieza a hablar del fin de los géneros y los estilos, ¿no? Y de ese fin de ciertas formas de identificación y de la cultura juvenil que tenía que ver mucho con los géneros y los estilos musicales. Uno era rockero, uno le gustaba el heavy metal y no escuchaba música melódica, o el que le gustaba música melódica odiaba el de heavy metal, y bueno, se daban todas esas situaciones. A partir de 2000 se empieza a hablar de las identidades difusas. Simplemente como para mencionar, todo esto nace a partir de un artículo que se le hace, una entrevista que se le hace en el 2014 a Gene Simmons, que es el bajista de Kiss, la famosa banda Kiss, el que sacaba la lengua, exactamente ese, que
En un artículo de la revista Vanity Fair, el tipo dice, Gene Simmons comenta, el rock está muerto, estoy triste porque el siguiente muchacho de 15 años que conecte su Marshall y quiera subir el volumen a 10, ya no tendrá la misma oportunidad que yo tuve. Probablemente, no importa lo que haga, va a fallar. Ya no hay industria para eso. A partir de ahí se armó toda una serie de debates entre los rockeros y entre la música acerca de si el rock estaba muerto o no. No es casual que esto suceda en el 2014, que además fue la época en donde la industria musical tuvo su peor año en términos de rentabilidad como negocio a partir de la crisis que tuvo en el año 2000 con la venta de los productos físicos. No es casual que esas cosas sucedan en ese momento determinado. Y ya yendo para adelante, digamos, nosotros acabo de mencionar que la cultura rock tiene mucho que ver con lo sociocultural, digamos, mencionar algunas cosas. Primero, el rock ha dejado de ser contracultural, ¿sí? El rock hoy es parte de la cultura y eso hace una gran diferencia, ¿sí? El rock cuando surge en los años 50, en la época que se llamaba el rock and roll, ¿sí? El rock básicamente tocaba tres grandes temas, la sexualidad, ¿sí? Una nueva sexualidad muy vinculada a los años 60, después en la contracultura de los años 60, ¿sí? Una rebelión generacional que tiene que ver con la cultura de los padres y cambiar la cultura de los padres, y también temas que tenían que ver con integración racial y social en Estados Unidos, ¿sí? Hoy ese rock es parte de nuestra cultura, ¿no? Lo vemos a diario, lo vemos en los chicos que usan piercing, en los tatuajes, en cómo nos vestimos, en usar chupines, ¿sí? En ir a trabajar sin camisa y corbata. Todo eso es parte de herencia, una gran herencia de la cultura rock. Pero a su vez, digamos, lo que queda del rock hoy, lo que queda ya no es una actitud contracultural, sino una efervescencia musical. ¿Sí? Ya no tiene esa potencia contracultural que se dio hasta fines de los años del siglo XX, ¿sí? Tampoco tenemos artistas, el rock no tiene hoy artistas que sean unificadores de un discurso colectivo, ¿sí? El rock hoy es un género más, se podría decir, y lo que se ha perdido es un orden común. El último gran artista que unificó la cultura rock en los años 90 fue Kurt Cobain, líder de Nirvana, ¿sí? Y claramente el rock ha perdido fuerza y relevancia, sobre todo en lo cultural, ¿sí? Contra otros géneros musicales. Y también habría que decir desde el lado de los chicos que el rock ya hoy no es central en la cultura juvenil, ¿sí? Hay muchas formas estéticas, hay muchas formas de identificación colectiva que no necesariamente tienen que ver con la música, ¿no? Hacer deporte, comer, ¿sí? Los foodies, los famosos foodies, ¿sí? La gente que se identifica más con un corredor, con un futbolista, viajar como forma de vida. O sea, hay muchos nuevos gustos y estilos de vida que han surgido a partir del año 2000 que le ha quitado, digamos, participación en algún punto a la cultura rock, participación de mercado a la cultura rock, ¿no? Hoy es valorada la heterogeneidad en el gusto y en la escucha, y eso mucho también tiene que ver la tecnología, ¿sí? Vamos a hablar de la tecnología como un segundo factor importante. Ha cambiado un montón de cosas con respecto a la era previa de la era clásica del rock. En primer lugar, habría que hablar del Internet, ¿sí? Claramente hoy todo es disponible, ¿sí? Si uno busca las primeras grabaciones de música grabada ya por 1930, está disponible en Internet. Tenemos la música hasta hoy de todos los estilos, géneros posibles, de todos los lugares del mundo. Hoy eso es posible tenerlo. Si vemos Spotify, para nombrar un ejemplo de un servicio de streaming, tiene 50 millones de canciones, lo cual nos podemos pasar toda la vida escuchando música, nunca vamos a escuchar toda la música disponible que hay, ¿sí? Hay nuevas formas de producir la música, eso ha cambiado drásticamente con el surgimiento a fines de los años 90 de Ableton y Pro Tools como herramientas para grabación digitales, digamos. Hoy la grabación ya no es una cinta, no es un producto físico, sino es un archivo binario, un archivo digital, ¿sí? Ha cambiado la forma de producir, hoy se habla de la intervención quirúrgica del productor musical, ¿no? El productor musical que está sentado en el estudio de grabación corta y pega, entonces deja lugar a algo que era tan caro del rock, que era la espontaneidad, ¿sí? No es el toque, el groove, el feel, ¿sí? Que tenía un artista, y se busca casi la perfección. Eso homogeneizó mucho el sonido y cambió completamente el sonido. Se elimina lo que se llama la emoción y se pasa a la etapa de la cuantización, que es esto que yo decía de cortar y pegar. Y lo que genera es que todo suene como más parecido también. Eso no es un fenómeno del rock, sino en general de la música como todo, ¿no?
Otra cosa que tiene que ver con esto que decía Gene Simmons al comienzo, ¿no? El rock estuvo claramente asociado al crecimiento de la industria discográfica, ¿no? Hasta el año 2000, el crecimiento de la industria y de las compañías discográficas estuvo vinculado con los soportes físicos, el disco, el cassette, el CD, ¿sí? Hablamos de la pérdida de importancia relativa frente a otros géneros, hablamos de los millennials, hoy el rock no es mainstream, ¿sí? Hoy el género más popular en la música es el hip hop, ¿sí? Y el rock hoy compite con toda la historia de la música del mundo y con toda la disponibilidad. Estamos en tiempo, no llegué ni a la mitad. Bueno, voy a ir directamente a las conclusiones, si me das un minuto y cerramos. Bien, el rock no murió. Voy a darme un minutito más y lo cierro, pero ¿sí? Vive en una época, en un contexto diferente, ya no se venden discos, ya no es el de la industria discográfica, compite con otros géneros, es un género más, es el ejemplo de la heladería. Cuando uno va a la heladería y pide coco con dulce de leche, bueno, rock le pasa exactamente lo mismo, ¿no? Es un género más que uno puede tomar o no. Es un nicho de mercado con muchos subnichos adentro, es menos global, ese es otro punto importante que, bueno, no tenemos tiempo de tratarlo acá. Y hoy en la juventud no es mainstream, es mucho más mainstream el trap, el rap, etc. El rock hoy no es contracultural, ya dije, no tiene artistas que representen su estilo, le falta actitud, hay muchos valores dando vueltas, es un gusto individual y compite con otras culturas. Y como último punto, voy a decir, ¿sí? Hablamos de la tecnología, no lo voy a repetir, y el rock después del rock clásico. Estamos en la era del rock post, el rock como repetición. Hablamos de post-grunge, post-britpop, neo-folk, neo-new wave. El rock hoy se repite, hoy el rock vende más el catálogo de los artistas que los artistas nuevos. Esto está muy claro, esto se ve en los análisis que se hacen de ventas de discos y el análisis que hace de escuchas en los soportes digitales, ¿sí? Y todo eso habla, bueno, este proyecto es un proyecto que espero que se publique pronto, así que la verdad llevó bastante trabajo y hay un montón de fuentes disponibles y es muy interesante porque habla también de nuestra cultura y de nuestros valores y de la música que escuchamos. Y yo como sociólogo, además de productor musical, me parece un fenómeno absolutamente interesante para estudiar como cualquier género musical y como representación de nuestra cultura. Gracias, hasta acá llegué. Genial, Marcelo, muchas gracias. Súper interesante. María Lucrecia Garaz, ¿estás lista? Porque venís vos. Sí, acá estoy. ¿Me escuchan? Bárbaro. Perfecto, si querés poner la cámara. Sí, sí. Ahí estoy conectando. Quieras, como quieras. Sí, sí, sí. A ver. Un momentito. Ah. ¿Me ven? A ver, a ver. No. A ver, ahora. Ahí parece que sí, espera. ¿Ahí sí? Sí, 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 genial. Bien, perfecto. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Mercedes? Un gusto saludarla a todos. Mi nombre es Lucrecia Galaz, soy docente de la Universidad de Palermo. Ya hace un par de años, 2011. Estoy en la carrera de diseño de modas y la materia que dicto es taller de modas 2, que es moldería, básicamente. Yo arranqué en la facultad dictando taller de modas 5, que es la última moldería. ¿Y por qué les cuento esto? Porque mi proyecto trata sobre la cuestión del cuerpo, prenda, del cuerpo humano hacia la bidimensión. Es un análisis que yo hago, un proyecto áulico que tiene que ver intrínsecamente con la materia que dicto, porque esta carrera de diseño de modas, la materia moldería, si bien es una materia que la ven a lo largo de toda la carrera y es, no sé si tan troncal como diseño de indumentaria, es súper necesaria para la comprensión y el generar indumento. Es como el ABC para el constructor, para el arquitecto, la construcción de un edificio, vendría a ser una comparación. Entonces, a lo largo de ya hace unos 6 años que estoy dando esta materia,
se me ha generado ciertos, no complicaciones, sino como que veía que los alumnos del primer año de la carrera, la mayoría no tiene un conocimiento previo sobre lo que es la moldería. Entonces esto dificulta a la hora de generar un prototipo, de armar una prenda. Si bien no es necesario que los chicos cosan el indumento, pero sí es necesario que sepan cómo hacerlo, cómo se estipula, cómo se arma un patrón de molde. Por lo cual estuve pensando y se me ocurrió hacer un ejercicio que lo llamo de la prenda a prenda, que es contar el cuento de atrás para adelante. No armar primero el molde, pasarlo a la tela y confeccionar la prenda, sino traer una prenda de las que va a materializar en la clase, moldería 2, moldería base. Se ve, no los quiero aburrir porque es multidisciplinar esta conferencia, pero bueno, vemos falda, camisa, con sus partes, digamos, cuellos y mangas. Entonces, las traen a la clase, la desarmamos y los tienen que redibujar, ¿sí? Ponen las partes de la prenda y tienen que redibujar lo que sería lo que es el geometral, que también es otra cuestión que no solamente la ven en moldería, también la ven en diseño de indumentaria y en otras materias más. Entonces, esto de contar el cuento de atrás para adelante, creo que a mí como docente y a ellos como alumnos les sirve para ir viendo cómo son las partes del cuerpo, porque uno ve un cuerpo, un maniquí, un figurín de una determinada manera, pero no es lo mismo ver una manga de patrón que una manga de una camisa ya puesta sobre el cuerpo. Entonces hacen como un clic y pueden, cuando pasamos a la moldería, ya tienen como incorporado esa concepción de ver cómo es. ¿Sí? Entonces resulta un poco más fácil. La moldería, en cierta forma, es muy matemático. Entonces, por lo general, si son 25 o 30 alumnos, a 4 les gusta. Es una materia, lamentablemente, que no tiene mucha aceptación. Entonces, como profesora, siento la buscar alguna manera de atraerlos, de seducirlos para... no solamente para que les guste, sino para que se hagan amigos, porque es el ABC. La construcción de la indumentaria es la moldería. Entonces, este proyecto va sobre ese tema. Hice una especie de relevamiento, un poco de historia al principio, del hombre desde el Neandertal, de cómo se veía, de las necesidades para cubrir su cuerpo por la intemperie, en otros periodos por ornamentación, hasta llegar al siglo XVII y XVIII, que están los primeros escritos sobre lo que es el patrón de la moldería, que en realidad sigue hasta los días hasta nuestros días, porque habla de una escala proporcional de las medidas del cuerpo y una escala más industrial, que es lo que sería ahora. Nosotros en esta moldería en la facultad trabajamos con la escala, con una tabla de detalles, que es lo que rige en el mercado. Pero también podemos hacer, de repente, si es como a pedido, es una moldería a medida. Que de hecho, a mí me parece súper interesante y siempre les digo a los chicos que moldería no es un ente aislado de la carrera de indumentaria, porque ven como todo que tiene que ver con el diseño, con la historia de la moda, etcétera, etcétera, y moldería. Entonces, cuando terminamos la clase, siempre yo les digo a los chicos, si tienen dudas, si tienen inquietudes de repente con diseño de indumentaria, pueden traerlas y podemos generar un prototipo, no sé si yo los ayudo a que puedan construirlo o desde sus casas, porque de hecho moldería 2, más o menos en indumentaria, ven lo que estamos viendo en moldería. Entonces podemos trabajar en forma asociativa. También en este proyecto, cuando arranqué a armarlo,
esta cuestión de clases remotas no estuvo disociado. Entonces, volqué algunas cuestiones, algunas cosas que me surgieron con respecto a este cuatrimestre, ¿no? Cómo fueron estas clases, porque este es un trabajo que yo ya lo vengo haciendo hace algunos años en Taller de Modo 2, y cómo fue hacerlo en forma remota, en forma clase virtual. Y a modo de conclusión, en cuanto al trabajo en sí y a las clases virtuales, yo encuentro muchos factores a favor, en realidad más que en contra. Lucrecia. Hola, Lucrecia, se cortó. Se desconectó, pero... Bueno, si no, seguimos con Lorena y cualquier cosa después le damos el pie para que haga su cierre. Como quieras. ¿No, Adrián? Creo que sí, se Bueno, habrá desconectado sin querer y por la señal más que nada, por ¿no? ahí se quedó por la señal, sí. Sí, la señal. Yo la veía que tenía un poco de señal baja acá en el sistema. Bueno, Sí. seguimos entonces con Lorena Steinberg. Ahí está uniéndose Lucrecia. Ahí se está Cuando, uniendo sí, Lucrecia. cuando les doy una recomendación, si ustedes ven que se corta, desactiven la cámara. Entonces lo escuchamos solamente. Ahí aumenta un poquito la señal. A ver si se está uniendo o no. Le está No costando. sé. Le está costando, me parece. Sí, Debe tener baja la señal. Sí. puede ser, sí, sí. Decirle que desactive su cámara. No sé qué hacemos, Está entonces Lorena. empiezo. Sí, empezá Lorena y cualquier cosa después, cuando terminas vos, le damos el pie a Lucrecia si está para que cierre su ponencia. Ah, bueno. ¿Se escucha y se ve bien ahí? Perfecto. Bueno, me alegro. Igual voy a estar atenta porque a veces se te pone en rojo y ya quiere decir que tenemos baja señal, entonces por las dudas voy a estar también atenta a eso. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Lorena Steinberg. Conjuntamente con Ángeles Marambio, estamos ya casi finalizando esta investigación que se llama La representación de las habilidades políticas y comunicacionales del presidente en dos exponentes textuales. Nosotros analizamos la serie Designated Survivor, la del 2016, tanto la versión norteamericana como la versión coreana, que es del año 2019, es un poco más nueva. Y nos pareció interesante seleccionar ambas series en función de poder pensar, digamos, para que sea también en lo que nos convoca en este congreso, más palpable para los alumnos trabajar con las categorías analíticas que se corresponden con las relaciones públicas. Yo dicto Relaciones Públicas 1 y Relaciones Públicas 6, y Ángeles Marambio dicta Relaciones Públicas 4, con lo cual ella da toda la parte de opinión pública y nos pareció interesante trabajar en forma conjunta, digamos, el análisis de estas series en función de pensar herramientas analíticas también para los alumnos. Los objetivos que tuvimos en relación a la investigación tenían que ver con analizar estos dos exponentes textuales de manera tal de poder dar cuenta de cómo se da la representación de los actores principales en lo que es la comunicación política,
como los periodistas, la opinión pública y obviamente los medios de comunicación y los políticos, y ver de qué manera estos actores sociales principales de la comunicación política estaban representados en las series. Por otro lado, también fue muy interesante, y seleccionamos este corpus en relación a que estos dos exponentes textuales dan cuenta de dos funcionarios que inicialmente tenían un perfil más técnico, si se quiere, y uno era, digamos, secretario de Vivienda y Urbanismo y de profesión arquitecto, y el otro funcionario en lo que tenía que ver con la serie coreana también era un secretario también de vivienda y tenía un perfil más de formación en ciencias exactas. Entonces nos parecía muy interesante analizar cómo se representa en las series que ese perfil más bien técnico y ser funcionarios fueron seleccionados en función a su experticia, se los representa como dos funcionarios que no tenían ese perfil de, comillas, su saber o su experiencia más bien en el manejo de la política y del poder, y por otro lado también que supuestamente inicialmente ellos no manejaban estas herramientas vinculadas a las relaciones públicas. Entonces, en este sentido, esto nos pareció muy interesante por el hecho de ver de qué manera se representaba estas habilidades o no a lo largo o en el transcurso de la serie, ¿sí? Otro de los objetivos que teníamos tenía que ver con justamente poder comparar cómo fue cambiando esta transformación de los candidatos, digamos que por un tema de protocolar pasaron de la noche a la mañana de ser funcionarios, por ahí secretarios, ¿no?, que no están en un primer rango, pasar a ser presidentes por un tema protocolar de cada uno de los, digamos, de los procedimientos pautados en cada uno de los países. Entonces las principales hipótesis que nosotros vimos es que, bueno, en ambas series se representan los medios de comunicación como instituciones que inciden en la construcción simbólica de la vida democrática y el rol de la opinión pública que tiene en cada una de estas series también. Por otro lado, también nos pareció muy interesante ver que los políticos eran representados en una forma estereotipada en función de los siguientes rasgos, ¿no?, como ser el respaldo, la trayectoria que tienen cada uno de los partidos. No lo decimos tanto por estos funcionarios que llegaron a ser presidentes, sino también por toda digamos, el séquito de todos los políticos que están alrededor de ellos y que en muchos casos se aprovechan de su inexperiencia respecto al manejo del poder en virtud de sacar tajada para cada uno de los campos aún en el caso de quienes conforman el mismo gabinete o quienes son del mismo partido político, pero los desestiman por su inexperiencia. Y por otro lado, nos pareció también muy interesante la representación de los periodistas en función de, obviamente se representa toda esta puja que hay y que se prioriza por sobre todo en ambas series todo lo que tiene que ver con el posicionamiento de los medios en relación a la construcción de la agenda setting, en función de, bueno, obviamente tener la primicia, y se representan los medios, más precisamente en la versión norteamericana, se representa el hecho de que los medios priorizan una lógica comercial por una lógica más vinculada a la ética profesional en la difusión de las noticias, ¿no? Entonces se ve muchas veces todos los intereses creados en función a poder sacar determinadas primicias, aún atentando contra determinados principios éticos en lo que hace a la profesión, toda la lucha y la puja que hay en función de la competencia de los medios por notificar o no determinada información, aun cuando a nivel de la ciudadanía no sea lo más pertinente en la forma en que esto se comunica. Entonces, y lo que también que tiene que ver con esto, en pos de tener la primicia y tener la foto tal vez arrancada de los acontecimientos, bueno, no les importa qué invasión de qué tipo de privacidad realizan en función de obtener, ¿no?, la tapa en los diarios o en el medio de comunicación que fuese. Otro tema importante que también hemos visto es todo lo que tiene que ver con la representación de la opinión pública
que a nosotros nos parecía muy interesante, que en relación a la opinión pública, en general se la toma de dos maneras. En un caso, por el tema de los sondeos, para ir viendo de qué forma estos funcionarios que llegaron a ser presidentes por una cuestión excepcional, llamémosle, cómo fueron ganando terreno en función de su credibilidad y su confianza, y la imagen positiva va siendo continuamente evaluada a través de la opinión pública. Y por otro lado, esa es una forma en que está representada la opinión pública en ambas series. Y por otro lado, también en ambas series está representada la opinión pública en lo que respecta a determinadas demandas sociales que se hacen por parte de la ciudadanía en virtud de la forma en que se puede llegar a resolver determinados conflictos que pueden tener que ver con, por ejemplo, digamos, conflictos en lo que refiere a, por ejemplo, lo de la ley de educación, conflictos que tienen que ver con los sindicatos, conflictos que tienen que ver con seguridad nacional, que eso pone en jaque el tema de difundir o no determinada información, que tiene que ver con una gestión transparente, pero por otro lado, está justamente en cuestión todo lo que tiene que ver con, digamos, si esa información es discrecional, y por otro lado, ¿qué hace la seguridad nacional? Bueno, si se comunica, si no se comunica. Entonces son muchos dilemas que se presentan porque en muchos casos, bueno, estos políticos son, comillas, inexpertos de cómo se dimensiona el poder y cómo se maneja en función de tantos intereses dispersos de los actores involucrados en la escena política. Y por otro lado, sí, lo que también nos pareció interesante es cómo son representadas las mujeres de los políticos, que eso lo haremos en profundidad en una próxima investigación, pero nos pareció interesante que las mujeres, las primeras damas, son profesionales, que dividen bien su vida política de su vida profesional. Sin embargo, esto se empieza a poner en representación de otra manera cuando por ahí tienen que definir determinados favores, comillas, en virtud de ser quienes son y hacen jugar ese aspecto a la hora de negociar con, por ejemplo, determinados clientes que ellas poseen. Entonces está toda esta representación de cómo el rol y la función se va trastocando en función de cómo también van internalizando esta dimensión del poder que antes no tenían y ahora la tienen en este sentido a nivel de la función de ser primeras damas. Y por otro lado, otra de las cosas que nos pareció también interesante señalar es que uno, digamos, de las operaciones de sentido fundamentales tienen que ver con estos procedimientos que hacen a la articulación de generar operaciones verosimilizantes del discurso, esto es, cómo se puede generar efecto de verdad siendo que es una ficción. Y esto tiene que ver mucho con el tema, por ejemplo, de las locaciones, de utilizar, obviamente, la Casa Blanca, la Casa Azul en el caso de la versión coreana. Las locaciones hacen mucho a la construcción de la credibilidad en esa historia, de manera tal que el espectador suspenda ese sentimiento de incredulidad y pueda sumergirse en la trama de la historia y activar, entre comillas, lo que tiene que ver con los procesos de identificación, tanto primaria como secundaria, ¿no? Primaria que tiene que ver con la cámara, representa la cámara, y por otro lado secundaria también con todo lo que tiene que ver con la historia que se va contando y verse representado en algunos casos en los conflictos que poseen, tanto en un caso en la versión coreana como en la norteamericana, en función por los avatares que vivencian estos funcionarios, por justamente no tener el manejo político y no tener el manejo de las relaciones públicas en ambos casos. Lo que sí es importante señalar es que tanto en la versión coreana como en la versión norteamericana se hace especial foco en la importancia estratégica de las relaciones públicas y la comunicación estratégica a la hora de comunicar tanto los resultados que han obtenido en su gestión, los dilemas que tienen que atravesar. Entonces, se da mucho valor al tema de la comunicación estratégica. En este sentido, ya estamos en tiempo ahí, Ley. Bueno, para ir cerrando, entonces, en este sentido, notamos algunas diferencias para poder terminar, que es una,
todo lo que tiene que ver con el arraigo cultural y la exacerbación del modelo capitalista, más que nada en la serie, en el caso de la serie norteamericana, y todos los dilemas que tienen que ver con la conducta más ética. De hecho, se lo ve al funcionario coreano de una manera tal que está como incómodo en ese nuevo rol, y hay una escena muy significativa donde él está en una reunión y está se muestra un plano detalle de sus zapatos, como un movimiento de nerviosismo que tiene que ver con el orden inicial, de dar cuenta de su sentir respecto a este nuevo rol, pero también a nivel simbólico de decir, bueno, es como si estuviera representando los zapatos de un otro que él no maneja por los códigos de la política, y de qué manera el mundo de la política trastoca los valores que cada uno venía, con los que se venía manejando en su vida, más allá de ser funcionarios, pero al ser técnicos no tenían esta dificultad que se les plantea una vez que son presidentes. Entonces, hay una diferencia, para finalizar, en cuáles son los valores que están representados por un modelo más de una sociedad coreana, con valores más tradicionales, éticos y demás, y cómo es representada la sociedad norteamericana en función de un contexto mucho más arrasador, en función de trastocar los valores de quien ocupa en ese momento el rol de presidente. Así que bueno, el tema de la comparación de ambas series, más allá que sea la misma y una versión adaptada, nos pareció muy significativo en función de representar las condiciones sociales de cada una de las sociedades que está representada en cada una de las series. Bueno, muchas gracias. Bueno, Bárbara, Lore, muchas gracias. Si te parece, Lucrecia, hacer el cierre, que nos quedamos con tu palabra. ¿Me escuchan? Ahí estoy activando la cámara. Dale, y Lore, si querés apagar la cámara ya. ¿Para un cachito? A ver. Si no, por las dudas, no actives la cámara, porque Sí, no para sé. que no se te corte de vuelta. No sé dónde quedé porque seguí, y creo que cuando terminé, que me despedí, me di cuenta que, bueno, que ya había, bueno, pero me escuchan. No sé bien dónde quedé, pero voy a hacer la conclusión. Con respecto a este trabajo, que si bien lo vengo haciendo hace ya algunos años, la verdad que funciona, y lo que había dicho anteriormente es que hay cuatrimestres que se ajustan a algunas cuestiones y en otros otras, porque no todos los grupos son iguales y no son homogéneos. Entonces voy viendo la necesidad de cada uno y me voy adaptando a ellos. Pero de por sí es un trabajo que tanto para mí como para los alumnos sirve. Entonces, es por eso que lo hago y lo voy modificando. Pero acerca mucho a los chicos a lo que es la moldería. Entonces, encuentro muchos puntos a favor. Así que, bueno, ese es mi breve aporte de la Aprenda y un estudio de bidimensión y la tridimensión. La bidimensión sería la moldería y la tridimensión el cuerpo humano. Así que, bueno, muchas gracias. ¿Se escucha ahora? ¿Escucharon todos? Sí, perfecto, sí. Muchas gracias, Lucrecia. No, por favor, gracias a ustedes. Buenísimo. Vamos ahora con Virginia Marturet. Virginia, ¿estás ahí? Lo que les voy a pedir es que, porque estamos haciéndolo un poco más extenso las ponencias, pero cuando yo les digo que ya estamos en tiempo, les pido que vayan cerrando, porque si no, no vamos a llegar a escucharnos todos. Bien, perfecto. Bueno, hola a todos. Muchas gracias, Mercedes, por el espacio y por todo el desarrollo del proceso de investigación. Mi investigación está pronta a salir y bueno, lo que justamente trabajé y lo que vengo cerrando tiene que ver con justamente el desarrollo, entender de qué se trata la comunicación
de alguna manera, de los movimientos feministas en Argentina, bueno, en este siglo XXI, ¿no? Entender que justamente cuando uno empieza a indagar en lo que se trata, en lo que consiste y lo que consisten estos movimientos, estas tendencias sociales que exigen una mayor representación de las mujeres en distintos espacios, principalmente creo que tiene que ver justamente con esto del espacio de poder que ocupa la mujer, bueno, lo que trabajo en todos los ámbitos, pero lo que trabajo puntualmente en investigación es cuál es el rol que ocupa la mujer en las empresas. Y tomo unas palabras de lo que estaba mencionando en la presentación anterior Lorena, que hablaba de la comunicación estratégica. Entender que es clave, y acá es donde conecto todo el entorno de lo que nos lleva a estar participando en este equipo de investigadores, entender lo que se desarrolló en el marco del diseño de estrategias y de campañas, de acciones de comunicación que estén basadas y cómo interfieren bueno, los movimientos feministas, la perspectiva del feminismo en Argentina puntualmente, que eso es lo que yo más quise indagar. La pregunta que a mí motivó el trabajo fue cómo se comunica esta problemática en el ámbito empresarial. ¿Están conectados el ámbito empresarial con el feminismo? ¿Qué pasa en ese sentido? Y bueno, a partir de ahí estuve realizando en primer lugar, estuve desarrollando, investigando sobre la información que había de contenido público, organismos oficiales que daban cifras sobre estos temas, y después fui basándome en desarrollar 2 entrevistas de manera virtual, claramente en contexto de pandemia. Fue invitar a participar a personas que trabajan en cuestiones justamente de sustentabilidad, de comunicación empresarial, y ver cómo ellos iban desarrollando este contexto de comunicar el rol de las mujeres en los espacios de las empresas, ¿no? Cómo lo comunican las marcas y demás. En este lugar, y en ese sentido, por ejemplo, una de las entrevistadas me hizo partir de una diferenciación que se veía entre lo que era hablar de feminismo en las empresas o hablar de perspectiva de género, que es algo que uno puede tomarlo como son similares. Sin embargo, cuando indago sobre esto en encuestas que también desarrollé distintas encuestas a un público de más de 100 personas, cada una de ellas enfocada en los dos aspectos que quería analizar en la investigación. Uno de los puntos que traté para la segunda encuesta fue consultarle a la gente si consideraba que la perspectiva de género era lo mismo que hablar de feminismo. Y bueno, el resultado fue para mí muy sorprendente en el hecho de decir que mucha gente decía que no era lo mismo, entendiendo que la perspectiva de género estaba mucho más alineada y se podía desarrollar mucho más concretamente en las empresas, y no hablar solamente del feminismo, que eso fue un resultado también que derivó de la primera entrevista, donde justamente mencionaban que y hacían referencia a que el feminismo se comunicaba de una manera muy poco empática, por lo menos en Argentina, que se lo veía muy partidizado. Entonces, por eso, una de las conclusiones que puedo sacar de esta investigación es esa, que entender no solamente cuando parto de la hipótesis, decir cómo se comunica el feminismo, vengo con una conclusión de decir que trabajar en la comunicación y el rol de las mujeres en las empresas implica hablar de perspectiva de género. Entonces, bueno, me parece interesante también eso, para desligar un poco esta cuestión, insisto, partidaria, no política, porque claramente entender y trabajar sobre lo que es el rol que ocupan las mujeres y el lugar de poder también que tienen en cuanto a la toma de decisiones es una cuestión política, pero entender que no partidaria. Entonces ahí me parece que fue como una conclusión interesante que surgió de esta investigación, en lo que fui pensando y fuimos también trabajando con Mercedes en el comienzo de todo este proceso. Y bueno, ese, por ejemplo, es uno de los ejemplos que quiero traer como referencia a cambios que nos va llevando la investigación. Después, respecto a esto mismo, cuando se hablaba de por qué no estaban asociados o por qué preferían hablar de perspectiva de género y no de feminismo, bueno, las respuestas tuvieron mucho que ver con la cuestión de la poca empatía o en el poco conocimiento o la poca explicación y comunicación, y acá es importante, vuelvo con cuál es el rol de las empresas en comunicar de qué se trata, es trabajar con perspectiva de género, de qué se trata trabajar cuestiones de feminismo. Si uno
hace el paralelismo con lo que ocurrió en Estados Unidos, por ejemplo, cuando asume el presidente Trump. Muchas empresas automáticamente no negaron en establecer que estaban a favor de ciertas cuestiones que implicaban, que pregonaba el feminismo. ¿Esto qué quiere decir? Desde derechos de las mujeres, desde la igualdad en la representación de cargos, y justamente en contraposición con el presidente mismo. Eso en Argentina no ocurre porque se torna como que es muy, es políticamente incorrecto que una empresa se meta en esos temas. Entonces ahí me parece que es interesante es ver cómo las empresas trabajan justamente en comunicar desde ese lugar. Hubo campañas que se desarrollaron en 2018 donde se mostraban, bueno, que eran campañas más que nada a nivel internacional, pero bueno, también se hacían referencia al movimiento Ni Una Menos de Argentina, donde el ejemplo que me viene a la mente es el de Nike, donde, bueno, justamente mostraban un grupo de mujeres con pañuelos verdes, ¿no es cierto? Y justamente haciendo referencia a lo que fue el debate en el Congreso sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, bueno, ahí marcas se animaron a dar ese guiño, a en qué lugar se ponían. Pero cuando vemos las empresas en Argentina, en ese sentido son un poco más reticentes a establecer o mostrar justamente su lado, de qué lado están, para decir de una manera. Entonces, lo que se trabaja es de manera políticamente mucho más correcta, en el sentido en que, bueno, justamente hacen relación, y me parece interesante también hacer una breve mención a ver cómo marcas trabajaron conceptos que tienen que ver justamente con mostrar que, por ejemplo, no existe solamente un canon de belleza, entonces trabajaron en favor de hablar de los cuerpos no hegemónicos que se mencionan, hablar de la gordofobia, trabajar con modelos de mujeres con distintos cuerpos, no hablar de la mujer real o cuerpos reales, era un debate, bueno, justamente en estos días la revista Caras, cuando hizo mención a la futura reina de Amalia de Holanda, y hablar no desde ese lugar, sino de mostrar justamente desde una naturalidad de una belleza de las personas que escape a los estereotipos ya definidos, ¿no? Desde ese lugar, bueno, justamente me parece que es importante esas evoluciones que van haciendo las marcas, trabajar también con distintos modelos, incluso de la sociedad, no solamente hablar de un grupo binario, mujeres, hombres, y bueno, eso también es algo que me parece interesante, trabajar desde las diversidades, desde la inclusión, pero es una diversidad y una inclusión desde la normalidad, entender que la diversidad no es solamente tener identificarse con un género distinto, sino diversidad es poder pensar de una manera distinta. Así que bueno, desde ese lugar y con el tiempo que se termina, esas son mis últimas conclusiones que quiero destacar. Bueno, la investigación es más larga, pero bueno, la podrán encontrar después cuando esté publicada. Y así que bueno, eso es todo, muchas gracias. Y bueno, entiendo que hay que trabajar con el rol de las mujeres, las empresas, con el rol de las mujeres de una manera, con una comunicación estratégica y centrada en las tendencias del siglo XXI. Muchas gracias, Virginia. Muy interesante. Verónica Méndez, ¿estás ahí? Sí, hola, acá estoy. Voy habilitando la cámara, a ver. Dale. A ver si la puedo ubicar para mí. Se ve y se escucha perfecto. Ah, perfecto. Sí, yo no veo en realidad dónde estoy, pero calculo que no importa. Bueno, voy a dejar así porque ahí está. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Les voy a contar un poco, bueno, muchos acá ya me conocen porque trabajamos en varias oportunidades en los proyectos de investigación de la UP. Yo soy Verónica Méndez, soy licenciada en Relaciones Públicas, tengo un posgrado en Ciencia Política y Sociología y soy maestranda en Epistemología e Historia de la Ciencia.
El proyecto que les voy a compartir en esta oportunidad se denomina Proyectos de Graduación con Perspectiva de Género. Es un análisis y clasificación de inclusión de género en las producciones académicas. Estas producciones académicas son las que conforman el universo de este trabajo y corresponde a los proyectos de graduación de los estudiantes de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Bueno, por supuesto que la muestra, digamos, no incluye la totalidad. A modo de contarles un poco, les digo que entre más o menos el 2008 y el 2019 hay alrededor de 5.000 proyectos de graduación dentro de lo publicado por la universidad, y se decidió para esta muestra tomar el año 2018 completo, ya que la cantidad de producciones era más o menos equivalente alrededor de los años, y el 2019, si bien era el más reciente, era sobre el año que se estaba trabajando, no estaba todavía completamente cargado, entonces para tratar de considerándolo bastante reciente para la problemática que se iba a trabajar. En este sentido es importante considerar que la desigualdad de género es una problemática que está buenísimo, que justo lo veníamos hablando acá con la otra investigadora. Es una problemática que, a partir de mecanismos de adaptación que tenemos socialmente, puede esa problemática pasar inadvertida, porque en las relaciones sociales se van generando la normalización de algunas prácticas, y que eso hace que, si no nos detenemos, como hacemos las investigadoras y los investigadores, a observar específicamente un fenómeno, eso puede pasar inadvertido. Entonces, en ese sentido, esto es un poco la motivación de este trabajo, siempre respondiendo a una invitación que tenemos desde esta institución a trabajar sobre lo que es lo innovador, a trabajar sobre esos aspectos, digamos, que quieren, que se van a destacar, que todavía son recién aspectos que se están empezando a trabajar. Entonces, en ese sentido, lo que se busca es trabajar un tema que, si bien se conversa mucho, bueno, hay que ver hasta dónde está realmente profundizado, y como sabemos que la institución educativa de cualquier nivel, pero mucho más en el nivel universitario, es una excelente muestra de la sociedad donde esa institución se encuentra desempeñándose. Bueno, digamos, tiene esa particularidad, me resultó particularmente muy interesante. El objetivo general, entonces, de esta investigación lo que hace es centrar esos esfuerzos en el análisis en profundidad de la situación actual, del grado de inclusión de género y disidencias, ¿sí?, en los proyectos de graduación que están presentados en los últimos años. Ya les conté un poquito de la muestra, y además, en una segunda etapa, poder establecer una especie de índice, o un índice de inclusión de género dentro de las producciones, teniendo en cuenta la construcción teórica y la selección temática de esos proyectos de graduación, y que esa aplicación del índice permita un poco verificar la coherencia entre lo que la sociedad representa como sus motivadores en ese momento, y cómo desde los estudiantes, que son los futuros profesionales, próximos profesionales, se va a realizar, ¿no? Teniendo en cuenta que los proyectos de graduación son producciones académicas que realizan estudiantes que están en su último año universitario, con lo cual están a pasitos muy breves de ser representantes nada menos que de nuestras disciplinas, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta, digamos, que esto que denominamos la equidad de género, ¿no?, encuentra, según diversos, digamos, estudios previos, pero entre ellos puedo mencionar la Cátedra Regional de la UNESCO de Mujer, Ciencia y Tecnología en América. Bueno, si bien, digamos, se conversa mucho, la realidad es que es un proceso que está en construcción desde una mirada sociológica. Es un proceso que, digamos, no está todavía
cerrado, y por eso lo trabajamos tanto, y veo que en este lugar especialmente hay una muestra representativa. Entonces, bueno, muchas instituciones, atendiendo a esta demanda, establecen algunos protocolos, algunos programas, pero que están tal vez más enfocados en la cuestión cuantitativa, ¿no? Entonces, en definir, bueno, cómo están conformadas las posiciones jerárquicas, o cómo se establece un concurso docente, y tener eso en cuenta, cuáles son las carreras que están masculinizadas y feminizadas. Entonces se trabaja, digamos, más sobre la cantidad. Y eso da como resultado que, si bien la problemática está presente, se entiende como un factor que aporta en las instituciones calidad educativa e institucional, pero que aún no se considera como un requisito fundamental para la construcción de una sociedad inclusiva, digamos. Es como un plus que algunas instituciones tienen, ¿no? Entonces, bueno, las instituciones evalúan de diversas formas la calidad docente, la investigación, la equidad en los salarios, la cantidad de egresados por carrera, esto que les decía, de cómo están categorizadas las carreras, pero además hay cambios en la agenda que atañen a los intereses contemporáneos de la sociedad, y esto repercute en variables nuevas, es decir, los estudiantes nuevamente están esto se pudo evaluar perfectamente. Yo realmente tenía dentro de mi hipótesis una gran expectativa, porque bueno, de trabajar, y además de trabajar no solo en la Facultad de Diseño y Comunicación, no solo en el último año de cursada, sino que además los estudiantes que acuden a mi cátedra provienen de todas las carreras de Diseño y Comunicación. Entonces, es muy representativo lo que puedo observar desde el sesgo de mi propia cátedra, pero, digamos, había una expectativa de una muestra interesante. Entonces, bueno, digamos, no hay en este sentido, en evaluar las producciones, no hay un enfoque puesto principalmente en la cuestión creativa, en observar, digamos, como parte, como fondo y no como forma, la inclusión de género. Entonces, digamos, el trabajo lo que busca, en todo caso, es ir hacia la estructura del proyecto que luego se encarna en lo que es la temática, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los motivadores? ¿Cuáles son las palabras clave que la estudiante define para identificar su trabajo? Cuál es el recorte temático, incluso la diversidad en la bibliografía, ¿no? Que eso también es un tema que estamos avanzando, pero que todavía falta un montón, ¿no? La cantidad de autores y la cantidad de autoras es bastante desigual en este momento, en general, en las producciones. Eso es otro motivo de investigación, y tiene distintos orígenes, pero en este sentido es real. Entonces, bueno, digamos, más allá de este análisis, fue muy interesante, les cuento que a partir de la muestra se pudo verificar el total de las producciones de ese año, que fueron alrededor de 500, más o menos un 9% se ocupaba de problemáticas de temas de género, que eran pocas en el total, digamos, pero para la diversidad, ok, cierro ya. Para la diversidad, entonces, está bien. El índice, pasó directamente al índice, hay una gran representación, principalmente de interés en el tema, principalmente en la carrera de diseño de indumentaria y textil, que después, en todo caso, en el estudio finalizado pueden evaluar. El índice se terminó definiendo en 3 tipos de proyectos, y con esto cierro, que son proyectos que dentro de los que tratan género, ¿no? Proyectos que incluyen, que son los proyectos que naturalmente
uno percibe en lo que está conformado el índice que la problemática de género, digamos, ya está incorporada, ¿no? Que eso es un paso que nuestra generación todavía tiene que dar. Proyectos que problematizan, o sea, proyectos que identifican que hay algo que resolver en cuanto a la problemática de género, entre ellos van a ver en el estudio final cuáles son los que proponen una solución, y proyectos que discriminan. Esto, por supuesto, que tiene que existir, porque dentro del índice tiene que existir esta medición, y sinceramente no se encontró ningún proyecto que se pueda identificar como que discrimina, sí algunos que tal vez en su categorización, en las palabras que utilizan, son una señal de alarma, pero que no afectaba al core, al eje del proyecto de graduación. Así que muy satisfecha con los resultados de esta investigación. Docentes en esta institución, que tenemos unos grandes estudiantes, y bueno, espero que les interese leerla. Muchas gracias, Vero. No, de nada. Ahora le doy la palabra a Eleonora. Genial. Eleonora Vallaza, ¿estás ahí? No, no se escucha bien, muy bajito, yo solo escucho bajito. A ver. Ahí te vemos, pero no se escucha. No, no, la estamos escuchando. No. Hacemos una cosa porque tengo miedo que no lleguemos. Entonces, Eleonora, trata de arreglar el micrófono, fíjate, y escuchamos a Claudio. Así escuchamos todas las ponencias. Claudio. Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, perfecto, Claudio, te escuchamos bien. Sí, sí. Tengo la cámara, pero no sé, por ahí después la apague porque ayer tuve problemas. Bueno, el trabajo que hice también trata básicamente de análisis musical. Se llama Recursos Generadores de la Forma Musical, el tiempo retorizado. Trata de análisis musical, y en el análisis musical en general hay dos cuestiones que se describen: hechos, y el segundo es que se identifican procesos, o sea, transformaciones. Lo que yo había visto hace varios años de esto, o por lo menos lo que se cuenta, digamos, es que hay muchas palabras, digamos, y conceptos para describir hechos, agrupamientos, pero no para describir los procesos. Así que hace un tiempo que vengo trabajando en, para decirlo de alguna forma metafórica, enriquecer el vocabulario de palabras para describir esos procesos de transformación. Ya había hecho un trabajo anterior porque había identificado esos como figuras retóricas. Las figuras retóricas son mecanismos de transformación. Esto desde Roland Barthes, y se empezaron a tomar así, la retórica formal. Y en este caso, lo que estuve trabajando es cómo funcionaban esas figuras retóricas. Yo había hecho un cuadro de 16 operaciones, 16 casilleros donde entraban todas las figuras de la retórica musical. Y en este caso, lo que me pasó en un momento anterior, tengo que hablar un poco de la investigación anterior, es que, bueno, la identifiqué operaciones, y al aplicarlos a un análisis musical funcionaba. El problema es que quedaban como meras cosas aisladas, no quedaban como descontextualizadas. Me es difícil un poco, sin poner música y sin algunos gráficos, relatar un poco cómo es la investigación. Si me permiten, leo un breve escrito muy chiquito que es como comienza la investigación, y creo que se va a entender así.
Recuerdo que a la edad de 8 años me gustaba realizar un juego bastante extraño. A la hora del noticiero del mediodía, yo el televisor Novex Micro 14, soy grande, ya soy viejo, ponía la oreja cerca de los parlantes y controlando el volumen hacía variar la forma dinámica del sonido. Realizaba aperturas y cierres bruscos, aperturas progresivas, cierres perfilados, dejaba mayor o menor cantidad de tiempo de silencio entre aparición y aparición. Si bien yo controlaba las formas sonoras, lo que estaba dentro de ellas, su materia, resultaba imprevisible. Las formas envolventes a veces estaban llenas de la voz del locutor del noticiero, e incluso en ocasiones llegaba a entender algunas palabras, pero como mi atención estaba dirigida a la forma, las voces resultaban ser solo eso, voces sin ningún sentido, pura materia dispuesta a ser modelada. Otras veces la envoltura se llenaba con música o con silencios. El azar generaba verdaderas sorpresas. Sin embargo, acondicionado para decidir la apertura y cierre del próximo evento. La primera información que obtenía al azar establecía las coordenadas para lo que después debía suceder. Para decidir, por ejemplo, cuánta cantidad de tiempo estimaba necesario para volver a mover la perilla del potenciómetro. Recuerdo que cada envoltura me generaba una cierta intriga, cierta tensión que había que resolver, tanto con el silencio como con la forma que le daría al próximo evento. En otras ocasiones era yo quien por medio de los silencios provocaba intencionalmente expectativas. Muchos años después supe que lo que hacía en ese juego eran verdaderas piezas de música concreta. Con esto lo quise leer ahora para resumir un poco y no tener que hablar tanto sobre lo que tiene que ver con esta investigación. Ya desde hace tiempo, por lo menos la música occidente, tiene que ver con esta generación de expectativas y su resolución o su frustración. Es como en una película de suspenso, uno supone que algo va a pasar. Es una visión bastante formalista de la música, ¿no? Que el sentido se repliega sobre sí mismo. Algún sonido o algo, o en el caso del cine, bueno, algún actor se mueve, dice algo y genera expectativas y uno supone cómo esas expectativas se deberían resolver. Y esto lo que va a pasar es que en general no se resuelven, hay ciertos desvíos. A esto se le llama cultura. Algunos, Daniel Stern, que era un psicólogo, y Michel Bertin, un psicólogo de la música, tomó esa denominación a esta suerte de envoltura, donde se genera una intriga, y esa intriga se resuelve o no se resuelve. Entonces, lo que hice en esta investigación es intentar articular, o sea, darle un contexto al cuadro de figuras retóricas, una especie de Mendeleev, ¿no?, de la música, porque quedaban sin quedar contextualizadas. O sea, identificar esos puntos donde hay ciertas expectativas, cierta tensión, cierta intriga que uno hipotetiza que se debe de algún modo, por una cuestión cultural y una cuestión de aprendizaje previo, y posibles resoluciones de eso. En el punto en el punto de articulación, lo que quise hacer es articular esta idea de envoltura protonarrativa con las 16 figuras o cuadros que yo había encontrado de procesos o figuras retóricas en la investigación anterior. Y bueno, realicé eso, muy difícil encontrar los ejemplos, porque en realidad tiene un alto grado de fracción lo que hice, y habría que hacer ahora otra investigación nueva, buscando muchísimos más ejemplos y constatar esa serie de hipótesis de trabajo. Si ese cuadro que yo hice ahora funciona, bueno, entonces la investigación es potable. En realidad estuvo bastante bien, digamos, lo que creo que debería avanzar en investigaciones ulteriores con ese tema. Bueno, yo no sé si se entendió muy bien, digamos, es muy difícil sin escuchar a veces esto. ¿Cuál es ¿para qué sirve esto? Porque una de las preguntas que a veces me hago, ¿para qué sirve lo que hago? Bueno, ya les digo, porque lo tengo anotado por acá. Perdón, igual ya termino. Bueno, no lo encuentro. Ahí está. En realidad como dije antes,
casi todos los trabajos que yo hago tienen mucho que ver con enriquecer un vocabulario de palabras para... sí, ya sé. Un vocabulario de palabras para describir fenómenos, ¿no? En este caso en el análisis musical. Esto puede servir tanto como herramienta de análisis musical, que es una obviedad, como caja de herramientas para la creación. Además puede ser un insumo para enriquecer los currículos de las materias de música y audiovisual, en cualquier nivel del sistema educativo. Y también para las investigaciones en didáctica de la música. Bueno, ya que ahí se terminó el tiempo, cierro aquí. Gracias. Genial, muchas gracias, Claudio. Bueno, y nos queda la última expositora, Leonora Vallaza. ¿Tenés señal bien? Hola, ¿qué tal? ¿Ahí me escuchan? Sí, perfecto, te escuchamos. Bueno, por las dudas no enciendo la cámara entonces. Bueno, sí, yo lo que hice más que nada fue como un breve resumen de la investigación, un proyecto disciplinar que desarrollé en el segundo semestre, digamos, del año pasado, que en realidad viene a ser como una segunda parte de una investigación que desarrollé en este mismo programa, digamos, en otra instancia, que a su vez tiene que ver como con un proyecto mayor de tesis doctoral que estoy desarrollando en este momento. Bueno, el título es el Instituto Goethe y el CAIC, los orígenes en la programación del audiovisual experimental argentino. Básicamente pretende indagar en los criterios curatoriales de dos instituciones en la programación de las obras audiovisuales experimentales, 1970 hasta 1980. Lo principal es dar cuenta de la producción audiovisual experimental programada en dos espacios culturales pioneros en la ciudad de Buenos Aires, como el Instituto Goethe y el CAIC, el Centro de Arte y Comunicación. 70 y 80, con el objetivo principal de un archivo que revele posibles datos curatoriales sobre las obras presentadas. Eleonora, El Instituto Goethe y el Centro de Arte y Comunicación de la ciudad de Buenos Aires se consolidaron como principales. Elio, se te Muy escucha bajito. muy mal. Sí, muy mal, se corta mucho. A ver, no sé cómo podemos... ¿Podré probar, salgo y pruebo con el teléfono? ¿Es la última opción o así está mejor? Ahora te escuchamos bien. Ah, bueno, se ve que va y viene. Sí, va y viene. Bueno, a ver, sí, baja señal. Bueno, les comentaba, hipótesis preliminar, podemos afirmar que el Instituto Goethe y el Centro de Buenos Aires se consolidaron como principales promotores de la experimentación audiovisual argentina. En un entramado complejo de tensiones políticas, económicas y sociales, culturales no oficiales de resistencia. En las producciones de cine experimental se puede señalar en lo privado, de puesta en valor de lo íntimo, que es paralelo a la tendencia en el cine industrial serio de ese periodo, ¿no? Continuar con la puesta en valor de esta producción artística que escapa al canon estético de la historiografía del cine argentino contemporáneo. Las que formaron parte de este denominado grupo Goethe fueron al mismo tiempo los más radicales en términos formales. Después se observa como tenemos un repliegue sobre lo íntimo, lo privado, como contraposición al terrorismo de Estado. Hacia 1984, con la llegada de la democracia, los nuevos soportes audiovisuales, como el video, y el cambio del rumbo de la gestión del instituto, podemos confirmar que esto concluyó en la disolución del grupo Goethe. El Instituto de Itela ocupó otro espacio importante en el desarrollo de esta producción experimental audiovisual, en el marco de la inauguración de La Menezunda, de Marta Minujín, en 1965 en el Ditela, se proyecta por primera vez en Argentina una muestra dedicada al New American Cinema.
Entre los films que fueron proyectados se encontraron obras audiovisuales de Andy Warhol, Stan Brakhage, Lionel Rogozin y Jerome Hill. Se programaron estos films dentro de un nuevo espacio dentro del Instituto Di Tella denominado Centro de Experimentación Audiovisual. Este espacio duró poco tiempo, pero el cine experimental continuó desarrollándose dentro del Di Tella de la mano del artista Oscar Boni. Y en la muestra de 1967, Experiencias Visuales, Boni presentó la instalación 60 metros cuadrados y su información en la que incluía una proyección de 16 milímetros. Un antecedente dentro del marco teórico que luego verán, digamos, cuando se publique, ¿no?, en el cuaderno la investigación completa. Uno de los antecedentes que yo trabajé como marco teórico de la investigación es una realizada por Andrés de Negri en el 2012, en donde se menciona la creación del CAIC, Centro de Arte y Comunicación, en 1970, dirigido por Jorge Glusberg. Mismo se contaba con un circuito cerrado de TV permanente en blanco y negro, y los realizadores audiovisuales que provenían más bien del underground, o sea, el circuito de las políticas oficiales, hay un espacio donde podían, en algunas ocasiones, en un ámbito diferente a los habituales del 10 encuentros internacionales de video, 10 ciudades distintas del mundo. Sí. Estos aportes a la escena audiovisual, el CAIC no propició producir una escena sólida electrónica, pero para las propuestas de cine experimental No se escucha nada, Eleonora. Se perdió el audio. Mercedes. Sí, Adrián. Leonora tiene una señal muy baja. Acá me está avisando el panel. Y si vamos avanzando en el debate y después la sumamos o que entre por el celular mientras nosotros arrancamos el debate, porque estamos 11:40. Sí, sí, perfecto. Dale. Bueno, aunque sea tenemos unos minutos de debate. Bueno, lo que les quiero avisar es que tengan en cuenta que el catálogo, dentro del catálogo de investigación, hay algunas de las ponencias de hoy que ya están subidas porque fueron hechas en el cuatrimestre anterior. Las que las estuvieron desarrollando este cuatrimestre se van a subir, pero dentro de unas semanas. Bueno, si les parece, preguntas no hubo en el chat. Yo sí tengo algunas preguntas para hacer. Y también se pueden ir sumando ahora algunas preguntas que quieran, ya las pueden ir poniendo en el chat y yo las voy leyendo. Bueno, una pregunta para Marcelo. Marcelo Torres. ¿Pensás que todos estos elementos que estuviste hablando acerca de la educación, el patrimonio y el diseño se contemplan en las currículas o hay algo que te parece que está como mucho más en el campo profesional y falta en la parte de las currículas? Sí, tal cual. Creo que no es un campo que dentro de las currículas está presente, ¿no? Es interesante lo que ayer... Son campos que están en desarrollo y me parece que justamente fue una disciplina que se está abriendo de a poco. En el campo del diseño no está del todo desarrollado, se está quizás abriendo en campos de la museografía o quizás en las carreras de turismo. La carrera de turismo se llama planes de interpretación, las carreras de museología se llama museografía, o quizás también en algunos ámbitos del diseño se llama diseños de exhibiciones,
pero está como muy fragmentado y muy delimitado a lo proyectual. Cuando hoy por hoy estamos viendo que los profesionales, estoy hablando de gestores, de antropólogos, sociólogos, están requiriendo una visión mucho más amplia en la gestión. Entonces, me parece que amerita justamente una investigación mucho más amplia según las necesidades que están teniendo los profesionales, en el cual el diseño ya no entra en el último eslabón, porque esto también vale mencionar que el diseño en este tipo de gestión estaba entrando, por ejemplo, en la última instancia de una gestión. Es decir, se hacía toda una documentación, una investigación y a lo último se llamaba a un diseñador para que realice los paneles. Es decir, entraba a lo último y sin un conocimiento previo de todo el proceso. En cambio, hoy por hoy lo que se está haciendo es que ya conformar un equipo en el cual el diseñador ya está inmerso en el equipo y participa en todo el trabajo de gestión. Y ahí es fundamental el trabajo del diseñador. Tan fundamental que prácticamente ya empieza a trabajar aportando soluciones creativas, métodos creativos, desde el inicio. Entonces me parece que es un campo que se está haciendo camino y bueno, y es muy interesante y enriquecedor, ¿no? Porque justamente ya es una gestión asociada, no es una gestión que lineal, ¿no? Sino es justamente multilineal. Y esto lo está abarcando mucho lo que es el design thinking, pero en varios ámbitos, como el caso del patrimonio. Gracias, perfecto, Marcelo, claro, es lo que yo, escuchándote, pensaba en eso, y digo, claro, es una mirada como mucho más multidisciplinar y más del proceso de la gestión entera, el lugar que ocupa el diseñador. Genial. Para Claudio, te quería preguntar, ¿de qué modo pensás vos que estas figuras retóricas, musicales, podrían ser parte de la currícula, de las materias musicales, audiovisuales? ¿Cómo? Porque yo digo, es como que estuviera en la investigación y pensarlo dentro de las currículas o del trabajo concreto, del aula, ¿no? Es que ese es mi objetivo básico, y no solo esta investigación, sino que todos los trabajos míos tienen que ver con generar contenidos, en realidad. Si ahí falta algo, bueno, llenarlo, y sí, creo que la manera de cómo, y bueno, cuando uno hace análisis musicales, la música es para mí parte del diseño, y es la más formal de las, como decía Benedetto Grossi, de las artes, digamos, ¿no? Es que es un lenguaje que se repliega a sí mismo, su significado está como replegado hacia sí mismo, no se refiere a nada exterior. Por supuesto que sí, uno asocia, pero digamos, le puede aportar incluso a otras dimensiones del diseño, ¿no? Yo creo que mi objetivo es ese. ¿Cómo? Y muy fácil. Ya de hecho, les digo, se está aplicando en algunos conservatorios esto que estoy haciendo. Por suerte, de algunos amigos. No es que, digamos, sea popular ni nada, pero les ha interesado y están aplicando en algunos conservatorios. Esto partió, por eso puse esto que cuando yo era chiquito y todo eso, es más literario que otra cosa, partió de cuando yo hace muchos años enseñaba en jardín de infantes. Venía de una orquesta sinfónica. Y me di cuenta que tenía que ver lo que hacían los chicos en el jardín de infantes, que soltaban, corrían, paraban con la música, digamos. No tenía mucho que ver, y realmente no tiene mucho que ver todo eso. Ahí se te va la voz. Entiende que se puede agregar algo, sea repetir, sacar algo, elipsis, intercambiar cosas, y eso es lo que opera adentro de la música, como cualquier otra, en toda la narrativa, digamos, ¿no? No sé si te contesto con eso, sí, pero no, sí, es mío. El éxito mío en mi vida sería que esas cosas alguna vez estén en los currículos de un lado, digamos. Sí, totalmente, es eso lo que estoy haciendo. Soy psicopedagogo, de hecho, el primer título. Claro, sí, perfecto. Muchas gracias, Claudio.
No sé si alguno de los expositores tiene ganas de sumar algún comentario o algo de sus presentaciones que les haya quedado sin decir. No sé si Leonora se pudo conectar. Ahí está Marcelo. Dale, Marcelo Folari, te escuchamos. Gracias, ¿me escuchás ahí? No, quería agregar lo que puse en el chat, un poco lo que menciona Claudio, simplemente para darle un poco de debate, que es interesante. Hubo toda una movida en general en los 80 que tiene que ver, y después siguió con una versión más artística de la música rock, sobre todo en Europa y en Inglaterra, que tomaba muchos elementos del diseño. Bueno, de hecho hay bandas increíbles como Bauhaus, por ejemplo, ¿no? Y que justamente le trataban de buscar la vuelta a una visión mucho más artística de la música y sobre todo el rock más tradicional, americano, macho, hablando de temas de feminismo también. Entonces, justamente toda esa movida es interesante lo que él está planteando y siempre hay elementos que tienen que ver con otras cosas, con lo artístico, con el diseño, con lo arquitectónico, que se pueden influir y que se pueden tomar como elementos a analizar incluso desde lo musical. Nada más que eso para... Genial, buenísimo, Marcelo, gracias. Bueno, y no está Eleonora, que me gustaría para que ella pueda dar un cierre de su presentación. ¿Está conectada, Adrián? Hola, no, Eleonora abandonó la sesión. Ah, se ve que... Con problemas de señal, sí. Claro, claro. Bueno, Hola. y por último tenía una pregunta para Lucrecia Galás. ¿Qué pasa con estas reflexiones que vos hiciste en el marco de la cuarentena y la modalidad online? Un poco vos algo nombraste, pero si pensaste algo o si se te surgió algún cambio o algo de tu perspectiva con todo esto que pasó, ¿no? ¿Me escuchás, Mercedes? ¿Me Te escuchás? escuchamos, sí, sí. Bien, estoy activando la cámara también. Vos sabés que me resultó algo singular el tema de la cuestión remota. Al principio tuvimos 2 clases, 2 semanas de presenciales y no recuerdo bien, pero fueron después 2 de preguntas de los chicos de cómo seguimos, qué es lo que va a pasar. Y al principio pensé que iba a ser como una cuestión prácticamente, no sé si imposible, pero muy difícil. Es una materia muy práctica la moldería, es una materia que necesitamos como del contacto, no sé si el contacto sí, físico, porque manipulamos herramientas tridimensionales, la cosa de pasar por las mesas, de ver qué es lo que están haciendo. Y resulta que fue todo lo contrario. Noté una participación muy despierta. Los chicos no faltaban a las clases, hacían preguntas. Me pareció que esto de la cuestión remota activó y los hizo ser más partícipes, como con más ganas de aprender. Yo no sé si es porque nos encontrábamos en estas 3 horas y 15, por más que hayamos habilitado, en mi caso, bueno, el mail siempre lo doy, pero el teléfono, por lo general, un WhatsApp es más privado, entonces no, pero en este caso sí, se armó un grupo, y por fotos, videitos, la verdad, no suplanta el tema de la cuestión presencial. Yo la sigo extrañando muchísimo, pero no, era los lunes de tal hora a tal hora, nos manteníamos en contacto y esta plataforma Blackboard me pareció brillante, una cosa, no sé, para aplaudir de pie. Siento que fue el contacto muy parecido a lo que sería lo presencial, así como estamos ahora que te actives la cámara. La verdad no sé por qué no activa mi cámara, porque este cuatrimestre no tuve ningún problema de conexión. Pero sí, hubo algunos cambios. Son los lógicos, pero siento que se surfeó bastante bien la ola. Claro, La cuestión buenísimo. Voxil. Sí, de hecho, en otras comisiones que participé y todo, se hablaba mucho del tema de la colaboración entre estudiantes, ¿no? Como que hubiera hecho Sí, un cambio ahí, en donde los estudiantes se hicieron también cargo de los proyectos de los demás, no solamente de los propios. Así que bueno, sí. Muchas gracias, Lucrecia.
Sí, sí, en mi caso fue así. No es que armamos un grupo conmigo, pero todos tenían el teléfono. Yo me comunicaba con una alumna y le pasaba la bibliografía, y bien también a la plataforma, pero sí, muchos escribían y sábado, domingo, cualquier momento, pero bueno, creo que la solidaridad en estos momentos también son súper importantes, ¿no? Sí, se vio. Bueno, tenemos que ir cerrando. Entonces, les agradezco infinitamente las presentaciones. Fueron muy interesantes todas, muy interesantes las investigaciones también. Agradezco a todos que hayan participado. Y ahora te doy la palabra a vos, Adrián. Sí, Mercedes, ¿me escuchan? Sí. Bueno, queremos agradecer tanto a los expositores como a los participantes que nos acompañaron en esta comisión, a vos especialmente por coordinar esta comisión A15 de docentes investigadores. Y les recordamos que todas estas comisiones de la semana se graban y estarán subidas en nuestro sitio web a partir del 18 de agosto. Así que tengan una buena jornada.